Continuamos con los análisis de las Mikadono. Hoy es el turno de Kazuki, una chica cuyo miedo al fracaso no le permitía dormir tranquila. Sentía que siempre tenía que verse perfecta, que no podía decepcionar a nadie, y antes de darse cuenta se convirtió en una persona insegura de sí misma. Una inseguridad que casi arruina su carrera, pero gracias a Yu y a sus múltiples fracasos, esa situación cambió. Hablemos entonces de la mayor de las hermanas Mikadono. Kazuki nos es presentada como una actriz prodigio, como la mejor del programa de artes y como alguien que no tolera la mediocridad. Es por esta razón que cuando conoce al protagonista se lleva una gran decepción al descubrir que el hijo de la legendaria actriz Subaru Ayase es un fracasado que no destaca en nada. Su decepción es tan grande que siente la necesidad de decirle que en esa escuela no hay lugar para él e incluso lo llama novato, siendo la primera persona en llamarlo de esa manera. No obstante, Kazuki no sabía que en esa escuela también existía el programa general, por lo que en realidad Yu no tenía que ser un prodigio para estudiar allí. Saber de la existencia de ese programa la sorprende, y se sorprende aún más cuando se entera de que su padre decidió acoger al chico. Ni ella ni sus hermanas se sintieron cómodas con esa decisión, pero no les quedó de otra más que aceptarla porque su padre es quien ponía las reglas, y más que sentirse indignadas por tener que compartir casa con un fracasado, les daba vergüenza que éste descubriera que no eran tan perfectas como todo el mundo pensaba. A Yu solo le bastó ir a la cocina para darse cuenta de que Kazuki ni siquiera podía lavar los platos. Según ella, su trabajo como actriz no le daba tiempo para esas cosas, pero eso era una mentira. Sí intentó lavarlos, pero como rompió unos cuantos, se dio por vencida y dejó la cocina hecha un desastre. Puede parecer algo simple, pero este pequeño fracaso nos ayuda a entender mejor al personaje. Es tal y como dice Miwa, Kazuki siempre se frustra y deja las cosas a la mitad. No es que Kazuki no quiera hacer las tareas del hogar, es solo que como no se le dan, las abandona antes de sentirse como una fracasada, como alguien mediocre. La mediocridad es lo peor que existe. Así las crió su padre y como hija mayor de la familia Mikadono, es quien más se vio influenciada por ese pensamiento. Con tal de mantener su imagen perfecta, es capaz de dejarse morir por un resfriado o de lastimarse los pies. Para ella, ser un prodigio significa no mostrar debilidades, significa no fracasar ni siquiera una vez. Cuando el protagonista logra ganarse a sus hermanas, ella es la única que no quiere recibir su comida, y no porque sintiera rechazo por Yu o algo por el estilo, simplemente no quería que se enterara de que no le gustaban las zanahorias. Así es Kazuki, una chica quisquillosa, tan quisquillosa como cualquier otra. Realmente no había nada de qué avergonzarse allí. Es normal que no te gusten ciertos alimentos. Todos pasamos por esa situación cuando somos niños. Pero cuando crecemos y nuestro sentido del gusto se desarrolla, esa comida que antes creíamos horrible nos parece lo mejor del mundo o al menos aceptable. Esto fue justamente lo que le pasó a Kazuki. Como reemplazó la comida por suplementos y batidos, se quedó con los gustos que tenía cuando era niña. No es que no le gustara la zanahoria, es que no volvió a darle otra oportunidad, tal como no le dio otra oportunidad a los platos que no lavó, o como casi tira por la borda todo su esfuerzo porque no era capaz de interpretar un papel femenino. La forma en la que fue criada por su padre le generó ese trauma, ese miedo a intentarlo más de una vez. Su miedo al fracaso era demasiado grande y cuando no podía hacer algo, creía que lo mejor era dejar de intentarlo antes que quedar en ridículo. Era un pensamiento bastante tóxico si lo piensas, y menos mal el protagonista logró cambiar esa percepción después de mostrarle que era normal cometer errores, después de que le rayara zanahoria sin que ésta se diera cuenta. Estos cambios en la personalidad de Kazuki comenzamos a verlos de forma más notoria después de que se resfría y deja de ir a la escuela por unos días. Como tampoco podía ensayar, Yu se ofreció para practicar con ella y mientras él hacía el papel de princesa, ella como siempre hizo el de príncipe. Parecía que podía seguir ensayando de forma tranquila, pero en realidad no era tan así porque pese a haber debutado a los 2 años en el mundo de la actuación, Yu era terrible, no servía para ensayar y ni siquiera podía hablar de forma normal. Como era esperarse, Kazuki no le tuvo paciencia y terminó sacándolo de su habitación. Sin embargo, esto no detuvo al chico, quien no dejó de practicar y de presentarse ante ella para que le diera más oportunidades. Oportunidades que desperdiciaría por completo porque nunca se le vio una mejora en sus capacidades actorales. Kazuki llegó a pensar que solo se estaba burlando de ella, pero cuando la encontró practicando mientras veía una de sus actuaciones,
Se dio cuenta de que ese loco se esforzaba más de lo que parecía y decidió tolerar sus fallas en su siguiente ensayo. Porque vaya que las tuvo, Yu siguió actuando mal, pero por azares del destino, hubo un breve momento en el que logró hacerlo bien. Esto sucedió cuando en lugar de regañarlo, Kazuki optó por hablarle con naturalidad. Al quitarle esa presión por hacerlo todo bien, el chico pudo mejorar y ante tal hazaña se puso a llorar de felicidad. Fue algo bastante pequeño, solo dijo una línea con sentimiento, pero ver la emoción en su rostro le hizo sentir tanto envidia como alegría. Alegría porque le gustó pasar tiempo con el chico y envidia porque a ella no se le permitía cometer errores. Como profesional no podía fracasar ni siquiera una vez, tenía que mantener cierta imagen. Sus fans la tenían en un pedestal y si llegaba a decepcionarlas todo podía irse al demonio. Así es como ella lo veía. Así es como le hacía sentir la presión que le habían puesto desde que era una niña, pero aunque para ella fuera complicado lidiar con el fracaso, enfrente suyo tenía a alguien que convivía diariamente con ese sentimiento. Y si bien al principio creía que el chico no se esforzaba y por eso no destacaba en nada, con el tiempo se fue dando cuenta de que no era así. El mejor ejemplo de esto lo vemos cuando intenta lavar los platos en su lugar como una muestra de agradecimiento. Allí se dio cuenta de que Yu tenía muchas cortadas en sus manos y le preguntó por qué, si se suponía que era un buen cocinero. El chico le reveló que no era tan así, constantemente cometía errores y si bien en la actualidad era capaz de cocinar de todo, esos errores seguían siendo parte de su día a día. Esto es importante porque a diferencia de Kazuki, Yu nunca se rinde, no deja las cosas a la mitad y de alguna manera siempre se las arregla para seguir adelante. La chica aprendió mucho de él. Y es importante mencionar que durante estas escenas fue cuando ambos se besaron por accidente. En un inicio, Kazuki intentó actuar de forma madura, no le dio importancia al asunto, pero el tema es que sí fue muy importante para ella. Y aunque el propio Yu le pidió que hicieran como que nada pasó, para ella fue imposible olvidar algo como eso, fue imposible olvidar su primer beso. De todas maneras, aunque quisiera darle atención a ese asunto, no podía porque por ese entonces tenía que pensar en su siguiente reto. Interpretar un papel femenino. Y suena raro llamarle reto a eso porque técnicamente Kazuki es una mujer y no debería ser difícil para ella comportarse como una, pero como desde su infancia fue muy masculina, aunque no en el mismo sentido que Nico, a quien etiquetaban como marimacho, sino más bien como una especie de príncipe refinado y elegante, pues no tenía muy claro cómo actuaban las chicas cuando estaban enamoradas porque justamente era ella quien les causaba esos sentimientos. Debido a esa forma de ser, Kazuki logró destacar en el mundo de la actuación. Debutó cuando apenas tenía 6 años. Esta fue la época en la que más disfrutó de esa profesión. Le encantaba interpretar roles masculinos, una preferencia que desgraciadamente la llevaría a encasillarse en ese tipo de papeles, al punto de que su personalidad se vio influenciada por ello. Para Kazuki era muy fácil actuar como el hombre de la relación. Lo vimos claramente cuando invitó a Yu a una cita. Le ayudó a bajar las escaleras, lo protegió cuando les cayó agua, quería ser ella quien cargara las bolsas de las compras, entre muchas más cosas. Para Kazuki ya era natural actuar como un hombre atento, y de cierta manera eso no era malo, tenía su propio club de fans y toda la cosa, y le iba bastante bien en su grupo de teatro, pero encasillarse de esa manera le iba a dificultar mucho desarrollarse como actriz. De hecho, una de sus excompañeras, quien interpretaba los mismos papeles que ella, recibió muchas críticas cuando le tocó ser la protagonista de una película y no supo cómo comportarse. Kazuki tenía miedo de que le pasara lo mismo, y por eso estuvo a punto de renunciar a esa audición. Creía que si no interpretaba ese papel, no fracasaría como actriz, y si no fracasaba, seguiría siendo una profesional. Claramente, pensar de esa manera no era sano, y durante su cita, Yu se encargó de abrirle los ojos. Primero la hizo sentir como una chica enamorada tras declarar que se casaría con ella y serían felices en frente de una gente que quería reclutarla, y después cuando se subieron a la rueda de la fortuna, le mostraría que cometer errores no era tan malo como pensaba. Es más, los errores podían hacerla más atractiva ante los demás y se lo demuestra al mostrarle las fotos de su cita, fotos en las que se veía feliz después de regar su café por accidente. La realidad es que Kazuki se autoengañó durante mucho tiempo. Ella también cometía errores, bastantes, también era una fracasada, pero no podía verlo porque estaba demasiado preocupada por actuar para los demás y no por ella. Tras su cita entiende que fracasar no es el final,
y que aunque haya gente que se aleje de ella o la critique, al mismo tiempo habrá otros a los que les gusten esos errores, tal como a Yu le gustaron las fotos donde regaba el café. Importante mencionar que durante esta cita, Kazuki comenzó a llamar al chico por su nombre, siendo la primera de las hermanas en hacerlo de forma activa. Es decir, todas lo llamaron por su nombre cuando confrontaron a su padre para evitar que lo echara de la casa, pero después de ese incidente es Kazuki quien decide no volver a llamarlo novato, y esto es importante porque fue ella quien le puso ese apodo. Asimismo, durante el final de esta cita, la chica le revela que el beso que tuvieron por accidente fue el primero que tuvo y no puede fingir que no pasó tal como él se lo había pedido. Kazuki es un personaje cuyo miedo al fracaso casi la convierte en una fracasada, en alguien que no es capaz de terminar lo que empieza y que se rinde si las cosas no le salen bien. Afortunadamente se dio cuenta a tiempo que pensar de esa manera era estúpido y entendió que para mejorar a veces es necesario equivocarse. Nadie puede ser perfecto siempre, y menos alguien que se rinde tan fácil. Respecto a su relación con sus hermanas, es interesante ver lo mucho que éstas la respetan, al punto de que casi siempre terminan siguiéndola de forma inconsciente. Cosas como llamar novato a Yu o que aceptaran ir al festival fueron debido a su influencia. Incluso reconoció que Nico se veía bien usando ropa femenina y que antes les era más sencillo relacionarse como hermanas. Se podría decir que cuando no está en su papel de príncipe perfecto, deja salir a su verdadera yo. Incluso dejó que Yu le enseñara a cocinar sobre el final de la temporada, y aunque al principio tanto ella como Miwa hicieron un desastre, al final lograron preparar algo decente para celebrar la victoria de Nico sobre Tatsumi, y con esto aprendió que a veces dar es mucho mejor que recibir. Se nota que quiere mucho a sus hermanas esta chica, aunque eso no significa que les vaya a hacer al pelirrojo, porque ella lo besó primero y probablemente quiera que esas palabras que le dijo a la gente sobre casarse y ser felices se conviertan en una realidad.